Y estamos ya con Rodrigo Gómez de la Torre, político y representante del sector agropecuario, y también vamos a charlar un poco sobre la ley orgánica animal, pero nos tenías algo que contar, Rodrigo, porque hubo este contexto, solo te voy a encender. Ya, listo. Este contexto sobre el caso de la mona Chorongó Estrellita, que como les comentaba la gente, llegó a la Corte Constitucional y se solicitó que se cree una ley para proteger a los animales. Y hoy estamos debatiendo eso. A ver, un tema que es interesante es ver cómo ¿Puedes pegarte un poquito al micro? cuando se denuncia a la señora que tenía la mona humanizada, digámoslo así, o mascotizada, Ujú. eh, esta mona es retirada de donde la señora y se la llevan al zoológico. Ujú. A las pocas semanas la mona fallece. Sí. Sin embargo, ni siquiera los mismos abogados auspiciantes de la Amicus Curiae, donde se solicitaba que se le devuelva a la mona a la señora, le comentan a la señora que la mona había fallecido. Ella se entera mucho tiempo después y el proceso judicial que termina en la corte es ya sobre una mona fallecida que era imposible que sea devuelta. Solamente ese detalle. Por eso no pasó el habeas corpus igual. El habeas corpus pasó. Más bien el habeas corpus pasa y de ese habeas corpus es que se deriva la sentencia 253, Mona Estrellita, que tienes tú a la mano, en donde en las conclusiones finales se deriva que los animales silvestres son sujetos de protección de derechos y la Corte Constitucional aclara, y esto es relevante, aclara que los derechos de los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros revisamos el proyecto de ley preparado por grupos animalistas en la Defensoría del Pueblo, y perdón que lo ponga en esos términos, justamente en la exposición de motivos, tú ya hablas de la eliminación de prácticas consuetudinarias que estén basadas en la idea de inferioridad de las especies animales no humanas con respecto a la humana, que ya de arranque, desde la misma exposición de motivos del proyecto de ley, va en contra o excediéndose los parámetros establecidos de la misma sentencia de la Corte que tanto se la menciona. Pero la Corte Constitucional en esta sentencia que se debate, porque con eso nace el proyecto de ley, también habla de que somos un ecosistema, es decir, que no podemos estar sencillamente, sí, como humanos necesitamos consumir otro tipo de productos, animales, etcétera, etcétera, pero que vivamos en concordancia. Y como tienen la naturaleza sujeta de derechos, los animales viven en la naturaleza, los animales también son sujetos de derechos. Sí, no, esa parte la tenemos clara. Lo que es interesante de la sentencia es que la misma sentencia te determina que este ser sujetos de derechos ratifica que los animales no son capaces de ejercer sus propios derechos. Entonces, en el proyecto de ley planteaba justamente que sea solo un grupo pequeño de humanos en el desarrollo del proyecto que pueda entender los derechos de la naturaleza y obligar a los otros humanos. Porque todo derecho no es solamente el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión. Pero yo no voy a llegar acá, Israel, a insultarte. Claro. Porque ese es ahí yo también tengo obligaciones. Y en estos casos, la naturaleza no tiene obligaciones. Por eso es que cuando tú revisas la redacción de la sentencia, al igual que la redacción del proyecto de ley, tú vas a encontrar muchos temas son de protección, son objetos de protección, porque los derechos y el sujeto de derechos plantea también lo otro, que nos planteó la señora, no sé si es señora o señorita, eso sí, perdón, Celeste Jiménez desde Chile, que lo que deberíamos estar debatiendo es si los animales tienen derechos políticos, o sea, capacidad de elegir y ser elegidos. Y eso ya estamos distorsionando la sentencia, porque la sentencia, si bien hay un voto salvado de Carmen Corral, de la jueza doctora Carmen Corral, pues ese voto salvado sí especifica algunos de los temas jurídicos que deben ser considerados también, más allá de que sea un voto salvado. Sí, en la sentencia también hablan de la zoopolítica, es decir que lo que tú me comentabas, si los animales deberían tener derechos o no políticos, pero evidentemente creo que la naturaleza de los animales y la naturaleza de la naturaleza es que ellos no tienen voz.
En todo caso, alguien debería hablar por ellos. Y, digamos, el proyecto de ley también nace en ese sentido, ¿no? No, Que alguien los proteja. El proyecto de ley debería mantener los límites que determina la Corte. Por ejemplo, ellos quieren tener voz, pero igualdad y no discriminación entre los animales, ¿ya? Todos los animales no humanos son iguales ante la ley. Cuando tú revisas la sentencia te determina que los animales tienen que mantener sus diferenciaciones interespecie. ¿Por qué? Porque si todos los animales son iguales ante la ley, el hecho que un gato se coma a un ratón, pues tendríamos que darle voz al ratón para ver cómo lo demandamos al gato por asesinato. La misma situación pasa en otros ámbitos. ¿Qué pasa con la vaca y la garrapata o qué pasa con el perro y la pulga? Entonces, y cuando tú te vas al siguiente principio, al literal B del principio de los principios, del cuarto, dice interés superior del animal. Entonces, está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de los animales no humanos y exige a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones de forma que mejor convenga para el ejercicio de los derechos y garantías de los animales no humanos. Entonces, ya el principio de la Corte de no equiparación de derechos entre humanos y animales, comencemos por ahí, porque el otro tema, el concepto de animales no humanos no está en la sentencia. Ese es otro tema que en temas de comunicacionales distorsiona. Y te quiero complementar con dos aspectos más, y perdón que te estoy robando el aliento. Nosotros tenemos dentro de los humanos, tenemos también grupos vulnerables, ¿ya? Pero si yo te digo que para efectos de la aplicación y ejecución de la presente ley, los animales no humanos serán considerados grupo vulnerable de atención prioritaria, ya estás equiparando a los animales con los niños. Y una de las entrevistas se le preguntó a Inti Alvarado, ¿qué prefiere, un animal o un niño? Y le dio 30 vueltas utilizando que son falacias, que términos, y no respondió. Y yo le volví a preguntar, quiero que solamente me responda, ¿qué prefiere? ¿Un animal, un perro? O, si todos los animales son iguales ante la ley, perro, gallina, vaca, caballo, murciélago, rata, o un niño. Y tampoco tuvimos respuesta, lo cual ya te genera una distorsión de la realidad, razón por la cual yo califico a esta ley como atentatoria contra los humanos. Recordar a todas las personas que estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, estábamos hablando del preámbulo, ¿no? Del texto de la Corte Constitucional, una sentencia que lo emitió en enero de 2022, que nos lleva a la ley que la Defensoría del Pueblo lo trabajó y que fue a la Asamblea Nacional. La ley orgánica animal tuvo su primer debate en el legislativo. ¿Cuándo fue y qué conclusiones sacaron? A ver, el primer debate en el legislativo se da hace una semana. Sí, en estos días. Sí, jueves me parece que fue. Perdón, que se me va la fecha. Este día, obviamente, se esperaba la presencia de grupos animalistas a defender su proyecto de ley. Realmente fue sorprendente que solamente estuvo una representante de ellos, que estuvo sola, y otra persona que apareció vía Zoom desde Chile, demostrando otra cosa que también hemos sostenido. Esta ley, por la terminología y por las coincidencias, usemos el término coincidencias, ¿ya? Ustedes argumentan que es una copia. No argumento, sostengo que es diferente el término. ¿Por qué? Porque esto ya lo vivimos en España, Portugal, está debatiéndose en Argentina, se la frenó en Colombia, y el capítulo de pesca se está debatiendo en Chile. Entonces, no es un tema, no son casualidades. De hecho, en muchos ámbitos son los mismos textos y las mismas reflexiones. En el caso de Chile se ha hecho viral el tema de los peces futbolistas. Y yo todavía no le veo a un pez. Hablemos de acuafútbol y podemos ya debatir. Pero los peces aprendieron a golpear una pelota, al igual que como un perro aprende a capturar una pelota. Pero una cosa es que un perro capture una pelota jugando con un humano, o tener un equipo de fútbol de perros entendiendo posición adelantada, arqueros, tapadas y todo eso. En ese sentido, Rodrigo, tú argumentas o sostienes, como dices, que quizá es una cuestión global lo que está pasando.
Es un Que existe, tema... pero un tema yéndonos ya a lo conspiranoico. No, no es conspiranoico. Por eso digo, debe ser, perdón, comillas, una curiosa coincidencia. ¿Qué pasó en el primer debate? En el primer debate tuvimos la primera sorpresa cuando vimos el listado de invitados. Iba a comparecer yo, iba a comparecer Juan José Grijalva y estaba Pamela Estupiñán. Y había 3 personas que no conocíamos que tenían que ver con grupos pro vida. Y nos llamó la atención porque estábamos en una ley de derechos de animales. Y más bien se expusieron las diferentes cosas. Uno de los temas que yo expuse, que es un tema frontal y formal, que este proyecto genera sobre regulación, el proyecto original, y el informe de la comisión. ¿Y por qué genera sobre regulación? Primero, porque sobre animales de compañía están gobiernos autónomos descentralizados. Sobre animales de trabajo, animales de trabajo u oficio, animales de producción, consumo y animales de experimentación, ya existen normas tanto nacionales como internacionales que están regidas por Agrocalidad y la Autoridad Agraria Nacional. Con respecto a todo lo que es la Autoridad de Acuacultura y Pesca, está el Ministerio de la Producción en la recientemente aprobada Ley de Pesca, animales silvestres, Ministerio de Ambiente, en a quien puede cuestionarlo, y animales plaga, lo que tiene que ver con ratas y demás, que son problemas de la salud pública, el Ministerio de Salud. Entonces, si tú creabas un consejo y creabas una serie de cosas que se iban encima de las competencias, terminabas generando lo que jurídicamente se llaman antinomias, que ya lo vivimos en algunos casos y en algunos sectores, que hay 2 normas que se contraponen y muchas veces de la misma jerarquía. Pero aquí la comisión te habla de 2 temas que creo que son muy relevantes. Primero, en el informe habla del análisis de factibilidad financiera. Cuando tú presentas una ley que genera derechos y genera obligaciones al Estado, tiene que haber un presupuesto para eso. Porque suena lindo poner cualquier cosa, pero hay que cubrir los gastos. La ley no plantea análisis financiero y hay otra sentencia de Corte Constitucional que precisamente determina que no se pueden presentar leyes sin hacer un análisis de factibilidad financiera, tema que incumple la misma Defensoría del Pueblo. Segundo tema que es relevante es, para la aprobación del cuerpo normativo, esta legislatura debe considerar que la sobreregulación puede generar efectos no deseados: desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos en los que no se cumpla o en los que se cumpla en menor medida los derechos de los animales que se plantean. Cuando revisamos esto y vemos ya experiencias vividas, como el caso de España, tú ya tienes un incremento de precios en términos de proteína de origen animal y tienes un decremento de producción de un 30%. O sea, ya estás viviendo efectos no especulativos, no de proyecciones, sino reales. ¿Y esos datos de dónde salen? Esos datos salen de España. Esos datos salen de la realidad productiva española, en cómo han caído a través de la ley de welfare, la ley de bienestar animal. Esos datos salen de España. En el caso ecuatoriano, cuando revisamos los precios del huevo de producción tradicional que bordea los $4 la cubeta de 30 y revisamos los huevos de gallinas a pastoreo, estamos hablando de $12 la cubeta. Cuando revisamos la libra, son 2 casos nada más que hay. La libra de pollo, que precisamente una nota del Expreso hacía la investigación, está en 70 centavos la libra versus 2.60 la de pollos de pastoreo. Entonces sí hay una afectación, sí hay un cambio productivo, sí hay una serie de temas que no tienen nada que ver con inocuidad, no tienen nada que ver con salud, tienen que ver con costos de producción, que obviamente se trasladan al consumidor final. Y en general, Rodrigo, ¿ustedes están en contra de toda la ley, de todo el articulado o de ciertos articulados que les causa ruido? Al revés. Nosotros estamos sujetos a tener, en el caso de pesca, si ustedes revisan las latas de atún, Dolphin Free, hay procesos con inspectores en barco que están revisando el tema. Yo ahí me pregunté porque un día leí el tema de la etiqueta y no me quedó más remedio que llamar a consultar. Cuando tú revisas los temas de bienestar animal, los temas de buenas prácticas pecuarias,
Están en proceso de evolución en el Ecuador y de implementación. Sí, eso es verdad. Pero están aplicándose. Y quienes no aplican tienen sanciones. Y se han clausurado fincas. Y se han exigido controles. Entonces, si ya tienes normas que no solamente nacen del Ecuador, sino nacen de la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde está el tema de bienestar animal, no en términos locales, sino en términos globales, pues pásate en esas normas. No comencemos a inventar el agua tibia, digámoslo así. Es decir, tampoco estaría mal que salga esta ley. Al revés, depende qué salga de la ley. Pero, ¿qué están proponiendo ustedes para que En este momento, si tú me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo que salga una ley, pero que salga una ley coherente, una ley que proteja los derechos de los animales sin atentar contra los derechos de los humanos, ¿ya? En donde se reconozcan y se ratifiquen las competencias jurídicas de las distintas instituciones definidas en base a los destinos que tiene cada uno de los animales. Por eso, Rodrigo, le pregunto, con este primer informe de ley, ya todos hemos conocido, hemos leído también esta ley, ahí le estaba revisando, ¿qué cambiaría? Yo cambiaría, yo creo que hay que reforzar un poco el tema de lo que la Corte mismo manda, el tema de sujeto de derechos. El tema de sujeto de derechos es algo que debemos definirlo claramente para que no haya ambigüedades y distorsiones el día de mañana. No hay nada más perjudicial para un país que la inseguridad jurídica o las interpretaciones. Lo vemos permanentemente con tema de inseguridad física, que un delincuente entra a la cárcel y por vericuetos que le encuentran a la ley, más rápido que inmediato está libre. Y cuando alguien, por otras razones, entra a la cárcel, probablemente sin haber cometido asesinatos, sin haber cometido violaciones, se queda en la cárcel por largos periodos de tiempo. Entonces, definir claramente qué es sujetos de derechos, reforzar todo el tema de competencias. Animales de compañía, animales destinados a trabajo, producción, experimentación, animales silvestres, animales de acuacultura y pesca. El tema de acuacultura y pesca tiene un sinnúmero no sé, son errores o temas que hicieron falta trabajarse mucho más, pero hay que revisar integralmente todo el tema, porque al final del día la maricultura en el Ecuador está recién en proceso de desarrollo. Todo lo que es producción acuícola de continente, trucha, paiche, tilapia, chame, etcétera, está en desarrollo. Todo lo que es la fase semiacuática, o sea que estamos en animales de agua salada, en tierra, toda producción de camarones, y todo lo que es de acuacultura y pesca, producción de pulpo, langosta, etcétera. Ese tipo de cosas tienen que ser reforzadas, y reforzar el tema de los animales sinantrópicos, animales plaga, porque yo creo que aquí sí es importante reconocer algo. En la ley, ahora nos dicen que no, que había excepciones con respecto a, yo te digo aquí, por ejemplo, de las prohibiciones generales, artículo 31 del proyecto de ley. Leía el otro día que este artículo, según el imaginario, dice envenenar animales no humanos en forma masiva o individual. Y según decían en unos tweets, pero es que ahí hay de un punto y coma y dice excepcionalmente los animales sinantrópicos o plagas. Pero no sé si tú le estás viendo al artículo, Israel, o aquí te paso el mío, por un acaso tengamos uno diferente del mismo proyecto de ley, pero yo la excepción que dicen que existe, no existe. Y la otra cosa, perdón que te robe esto, la otra cosa que también es otra de las falacias que nos quieren plantear, cuando nos dicen es que hay un plazo de 8 a 12 años para la migración, de acuerdo a lo que se planteó originalmente, y yo cojo y leo la transitoria octava y digo en un plazo máximo de 3 años a partir de la promulgación de esta ley. Entonces, cuando yo te digo honestamente, aquí nos cuentan en Twitter, o ahora se llama X, yo todavía me quedé todavía con el Twitter, nos cuentan cuentos, pero que no están escritos. Entonces ya no son cuentos, son fábulas. Y no de las de Sopo que nos traían buenos augurios, sino de estas que son un poco más distorsionadoras. Hace rato tú comentabas, Rodrigo, sobre el tema y que te causaba ruido considerar a los animales como sujeto de derechos. Considerar a los animales como sujeto de derechos. Pero si tanto se ha usado a los animales en milenios,
y se ha beneficiado de ellos, ¿por qué no ampliamos la frontera ética? Y le brindamos cierto apoyo a los animales que tanto nos han beneficiado por un montón de tiempo. Nadie se opone a eso. Por el contrario, los animales, al igual que la naturaleza, son sujetos de protección. El tema del río Machángara. Tenemos que ver cómo descontaminar el Machángara. Pero de ahí a que el Machángara sea sujeto de derechos sin obligaciones, es eso. Porque el derecho tiene un tema ético, un tema lógico, que tiene una contraparte de obligación, ¿ya? Entonces, pero tú le das voz. En el tema del Machángara, ¿cuál sería la obligación del Machángara? Es que no hay obligaciones porque no son sujetos, son objetos, en lo práctico, pragmático y real. Es obligación del humano. Los humanos no somos perfectos, ¿ya? Y lo reconocemos, no somos perfectos. Pero con todo el aprecio, esto que tenemos aquí es un grupo de hojas con letras sobre las cuales leemos y entendemos. Y esto nos da una conciencia y nos da una comprensión. No es igual a decir que las abejas se conforman hexágonos perfectos para conformar sus almacenamientos de miel para las épocas complicadas de falta de floración. Es muy distinto. Estos micrófonos, en los miles de años, los animales que no han tenido mayor injerencia con los seres humanos, tampoco es que han creado mucho. El animal funciona bajo instintos. Y no es que quiero desmerecer a los animales. Yo personalmente adoro el pulpo. Y al pulpo, de hecho, es un ejemplo maravilloso porque tenemos la cabeza del pulpo, que tiene 3 corazones, tiene 3 cerebros, y cada tentáculo actúa completamente independientemente y cada tentáculo tiene un cerebro adicional. Entonces, cada tentáculo actúa independientemente, pero son parte de un mismo animal. Pero eso no hace que podamos creer que el pulpo es un ser extraterrestre que está aquí de contrabando. El tema de la Corte Constitucional, y hablaba de una palabra muy importante que creo que podríamos traerla a esta conversación, y es que los animales son seres sintientes. Claro. Entonces, más allá de ser objetos, digamos, un perro, un gato, lo que sea, alguna cosa, las vacas, las gallinas, son seres sintientes. Y por ahí también iba el tema de la Corte, protegerlos por ese lado. Los seres sintientes significa que sienten. Yo te voy a plantear algo. Tiene sistema nervioso, etcétera, etcétera. Eso decía la Sí. Y habla de los vertebrados. Y no hace mención a los invertebrados. Y ahí quedan unos vacíos. ¿Ya? Yo te planteo algo. ¿Las plantas son seres sintientes? En el siglo pasado se escribió un texto que habla de el grito de la zanahoria, que precisamente hace referencia a cómo la zanahoria se siente arrancada, y te lo voy a pasar, cuando es sacada de la tierra y cortada. Los seres vivos tenemos ciertas características. La capacidad de sintiencia de un animal, de sentir dolor, no implica la capacidad de inteligencia de ese ser humano, de ese ser vivo, que son dos cosas distintas. Y el ser sintiente lo reconocemos y lo conocemos. Y te voy a contar algo. A mí me cuestionan mucho. A mí como Rodrigo, como productor. Yo he sido dirigente gremial cerca de 20 años. O sea, tengo un recorrido en la dirigencia gremial, tengo un recorrido en la parte política. Soy un tipo que más o menos alguien me ubica, ¿ya? Sin embargo, eso no hace que yo pueda decir cualquier disparate, porque tengo una responsabilidad sobre lo que yo sostengo, ¿ya? Y aquí cuando hablamos, y regreso al ser sintiente, cuando yo trato con mis vacas, mis caballos, mis perros, y soy feliz cuando tengo en el reservorio de la finca, me llegan patos silvestres, o hace un par de años, y solamente lo he visto una vez, me encontré con un sachacuy, que es un animal que prácticamente está desaparecido. Tengo pavas de monte, los curiquingues vienen a comer con mis vacas. Y eso significa que estamos en un ecosistema compartido entre animales de producción, animales silvestres, animales de trabajo, porque el perro es un animal que te ayuda a recoger el ganado, además de ser un animal de compañía, además de ser un animal de guardianía.
¿ya? Lo que más hacemos es cuidar a nuestros animales. Y reconocemos que son seres sintientes porque convivimos con ellos. Rodrigo, permítame que te corte en honor al tiempo. Y ya para cerrar la entrevista, y quiero cerrar con este tema, que es un argumento muy fuerte que también se plantea, y es que a quien más le interesa que no existe este tipo de regulación son a las grandes industrias como Pronaca, porque se oponen a esta ley orgánica animal. ¿Qué interés existe de las grandes industrias como Pronaca? A ver, yo creo que ese es otro tema. Yo a Pronaca, te voy a ser franco, obviamente la conozco. Ya no tengo relación alguna con ellos. Soy productor independiente, le vendo mi leche a una industria láctea. Porque pero en la asamblea algo le asociaron a usted con Pronaca. Le pregunto si tiene usted algún tipo de relación con ellos. Conozco a la gente de Pronaca como la conozco a la gente de Nestlé, como conozco a la gente del Ordeño, como conozco a la gente de Supermaxi, como conozco a la gente, no te voy a decir de la óptica que está aquí abajo, pero acá al lado tengo una tienda donde yo me venía a comer los sándwiches cuando venía a las reuniones con el prefecto Baroja y luego con la prefecta Pavón. Y me hago amigo y conozco mucha gente. ¿Por qué le tienen pelea a la gran industria? No tengo idea. Parece que están utilizando nuevamente, a mi criterio, están utilizando a los animales para deshumanizar al hombre. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos grupos que defienden los derechos de los animales también tienen una defensa a ultranza del aborto. Y yo me pregunto, ¿los bebés, los fetos, no son seres sintientes? Para ponerlo en los mismos términos, más allá del hecho que está probado que tienen ADN diferente, ¿no? A los padres, compartido obviamente por su origen, pero hay una deshumanización del humano. Los procesos de eutanasia planteados en la ley son mucho más complejos para animales que para humanos. Entonces usted no tiene ningún tipo de relación con Pronaca. No, tengo amistad con muchísimos y con muchísimas empresas. Y también tengo amistad con empresas automotrices que emiten gases de CO2 al ambiente. ¿Pero usted qué opina? ¿Cree que existe esa intención desde los grandes productores como Pronaca, que tienen un montón de dinero? Te voy a decir algo. En que no salga esta ley. Si es que la ley animal saldría, las únicas empresas que tendrían la capacidad de implementar lo que el proyecto original determina son las grandes empresas. Porque el poder salir, en el caso de huevos, poder salir de un galpón de gallinas en jaulas de baterías, que están regidas con normas tanto nacionales como internacionales, migrar a tener 20 veces el área para poder sostener la producción. Los únicos que pueden crecer en ese tamaño son las grandes empresas. Más bien, esta ley mata a los pequeños productores, porque no tienen la capacidad económica de la migración, ni en 8, ni en 10, ni en 20 años. Y peor aún en 3. Si los grandes productores tienen esta capacidad económica, podrán tener también la capacidad económica, los grandes productores, en sostener los precios, para que no sea tan caro para el público. Esa es una de las grandes falacias que yo encuentro. Porque cuando los precios primero no se regulan por decreto, ¿ya? Y eso pueden decirme, a pesar de los precios mínimos de sustentación, los precios no se regulan por decreto, se regulan por mercado. ¿Ya? Sostener los precios cuando tú me pides, a mí, productor de leche, yo estoy ordeñando a mano y me obligas, porque aquí el planteamiento de esta ley era obligar, ¿no? Que tengo que montarme un equipo de ordeño para 5 vacas, el promedio nacional, para 5 vacas, aunque sea un equipo de ordeño pequeño, de $3,000 para producir mis 50 litros diarios. Podemos hacer números, no tenemos el tiempo ahorita. Yo tengo que meterle $5,000, yo tengo que vender la leche más cara, caso contrario tengo que salir del negocio. Y justamente en una entrevista hace un par de días atrás con Carlos Vera, él comentaba cómo el padre de él manejaba las gallinas y justamente entró la otra inversión y lo sacó del mercado. Uh-huh. Hay cosas que debemos decirlas y no crear falacias. Y si quieren falacias que sustenten económicamente, ¿cómo? Por decreto se van a sostener los precios cuando las inversiones que se requieren para las obligaciones que plantean. Porque otra cosa que es importante, esta ley no te da el derecho a elegir. Esta ley te impone acciones y te impone
un cambio sociocultural, más allá de un tema de animales. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Igual este debate continuará porque pasó primer informe, falta segundo informe, a ver si el presidente lo veta o no. Eso estaremos también pendientes hasta tercera instancia. Pero bueno, nosotros ya regresamos. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias.